para conversar, amigos oyentes, sobre cómo están los medios, cómo están los ratings de los medios en Estados Unidos de noticias. Y Willy Lora, vamos a hablar fundamentalmente de lo que está pasando con la cadena CNN en inglés, que ha caído el 90% de su audiencia. Y Willy precisamente fue por casi 20 años el director de noticias de CNN en español y actualmente es el presidente de Lora Consulting. Willy, qué bueno tenerte en el programa. Feliz tarde para ti, feliz noche, qué bueno tenerte en el programa y además feliz año que no te había felicitado. Eso te iba a decir, feliz años para ti, toda la audiencia, súper contento de estar contigo. Para mí siempre un honor participar en tu programa, poder conversar de temas tan importantes como este. Así que desde la costa oeste donde me encuentro esta vez, así que le envío un fuerte abrazo a toda tu audiencia y a ti en particular. Así que muy contento de estar contigo. Gracias, Willy. Pues mira, bienvenido, porque fíjate que uno, que somos más o menos contemporáneos, ¿no? Uno creció con un modelo de periodismo cuando Ted Turner creó la cadena CNN, como yo recuerdo una de las promociones de CNN era que era el presidente Hosni Mubarak de Egipto, que decía, claro, pasó tal cosa, es que yo lo vi en CNN, ¿no? Y entonces sí, todo el mundo hacía la referencia a CNN. Y cuando ustedes comenzaron con CNN en español, CNN en español también era una referencia informativa tremenda en América Latina. Claro. Y por supuesto, lograron, bueno, tuvieron inmensos logros, ¿no? Entonces hoy uno, sin duda, estés de acuerdo o no estés de acuerdo con la política editorial de una empresa como CNN, eso no es el punto, a uno le da una gran tristeza ver que un medio con esas capacidades, con ese alcance, de donde han surgido a los que nos gustan las noticias, grandes breaking news, chicos, está plagada de escándalos, los índices de audiencia han caído un 90%, ahí vemos productores vinculados al tema de la pedofilia, escándalos, el hermano del exgobernador de Nueva York también. Es decir, últimamente ha sido el traste de la cadena CNN. ¿Cómo ves tú esta situación? Yo creo que es muy penoso. Es como tú decías, algo que fue referente por muchos años en Latinoamérica, en mismo Estados Unidos, como una cadena que su impacto era ese breaking news, esa confiabilidad que tenía la audiencia con ella, por la trayectoria que habíamos tenido por tantos años y que nos costó tanto esfuerzo y tiempo construir esa credibilidad para que en los últimos 4 o 5 años se haya en cierta manera perdido en su gran totalidad. O sea, como tú decías, el año pasado comparado, perdieron un 90% de la audiencia. Eso es catastrófico para cualquier canal y es simple y llanamente por el tema político. O sea, acordémonos que CNN, la cadena por mucho tiempo era referencia en el sentido de que otros países estaban interesados en esas historias que eran balanceadas, sumamente balanceadas, y que explicaban problemas del día a día, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Entonces se convirtieron en referentes. Entonces, al cambiar su programación a una programación altamente política, ya dejó de ser atractivo, ya dejó de ser atractivo para sus afiliados a nivel internacional, porque ya no tenían ese interés de tomar programas que fueran solamente de spin político 24 horas. Yo lo puedo ver desde el punto de vista de la cadena, de que le salía muy barato producir ese tipo de shows en comparación a lo que venían haciendo, pero eso viene sacrificado con el tema de la credibilidad. Por eso se ha perdido tanto la credibilidad de la audiencia. Entonces la gente ya no lo ve como un ícono, como un ente de un periodismo balanceado, y la gente confía, si no lo ve, y en los últimos 4 años más todavía, en los últimos 2 años más todavía, como se inmiscuye la cadena en un tema político de un lado, de un solo lado del espectro político. Y eso es muy penoso verlo, porque de lo que se trabajó por años en tratar de mantener que el nombre fuera imparcial en el tema de lo que es el tema editorial y periodístico, o sea, se ha perdido en una gran mayoría. Entonces yo creo que esa es la parte triste para lo que tuvimos mucho tiempo tratando de construir el brand o la marca de lo que ahora es la cadena. De una vez que lo que cuesta años construirla, pero cuesta días y minutos, segundos para destruir una marca. Exactamente. Una marca cuesta mucho, mucho, mucho construirla. Los que trabajamos en este tema de mercadeo, branding, etcétera, sabemos que posicionar una marca, convertirla en una referencia informativa, como la convirtieron a CNN figuras como mi invitado, y resulta ser que uno ve ahora este tipo de situaciones, que yo estoy de acuerdo contigo, Willy, la politización de la señal, ¿no?
pero adicionalmente los escándalos de los presentadores. Antiguamente este tipo de cosas no eran permitidas en ninguna cadena, ni siquiera cadenas en la América Latina más pequeñas. Había que mantener un cierto perfil y cierta conducta. Por ejemplo, en el caso había una cascada de escándalos de alto perfil. Ahorita el despido de la estrella del horario estelar, Chris Cuomo, después de que se descubrió que él estaba ayudando en secreto a la defensa de su hermano, el exgobernador de Nueva York, por abuso sexual, no por acusaciones de acoso, que además, como recordarán los oyentes, resultaron en su renuncia. Pero también los presentadores han pasado el límite, ¿no? Yo me acuerdo de presentadores llamando cerdos a presidentes, a expresidentes, burlándose. O sea, una cosa que nada tiene que ver ni con el periodismo, ni con la información, ya ni hablar del equilibrio, ¿no? Pero claro, incluso en un programa de opinión, como es que esto es un programa de opinión, aquí hay líneas rojas que no se pasan, así sea de opinión, ¿me entiendes? Desde luego, porque tú puedes tener un programa de noticias que sea dedicado a la noticia balanceada, al periodismo serio, y puedes tener tu programación también editorial de opinión, a tu programa de opinión, que la gente lo va a entender. El tema es que se pasó de la raya, pero mucho más allá. Entonces yo puedo entender el tema de lo financiero, de que empresas tan grandes como esta cadena y otras que se convirtieron en negocios que se convirtieron en IPO, o sea, se convirtieron en empresas públicas, que ya el valor de estas empresas es el valor de sus shares, no es el valor del periodismo. Entonces, ¿de qué manera nosotros logramos hacer más dinero? Sacrificando otras cosas para mantener el valor de nuestros shares. Entonces, esa parte yo la podría entender, pero ya deja de ser un periodismo que conocemos hace muchísimo tiempo. O sea, es como decir, un partido X viene a mí, que soy dueño de una cadena, y me dice, yo te voy a comprar toda tu programación, yo voy a hacer una alianza contigo para que me produzca todos los debates políticos míos, para que me produzca los town halls y yo te lo pago. O sea, ya para mí es una entrada como negocio, me funciona, pero estás sacrificando lo que viene siendo tu historial editorial, tu credibilidad, porque ya te fuiste y te acostaste con un partido político. Entonces eso mucho ha pasado con estas cadenas, que se fueron de ser cadenas noticiosas a empresas públicas que necesitan mantener lo que le llaman el shareholders value en Estados Unidos, pero a costilla, o sea, sacrificándolo la misma marca. Y la esencia del negocio, ¿no? La esencia del negocio. ¿Cuál es la esencia? ¿Para qué fue creado? Ahora, fíjense ustedes, amigos oyentes, la cifra, ¿no? La cadena de noticias tuvo un promedio de solo 548,000 espectadores durante la semana del 3 de enero. Una caída importante de los casi 2.7 millones que tuvo la misma semana, pero el año pasado. Es decir, 90% de la audiencia han perdido en CNN. Tengo una pregunta. Es verdad, está inclinado, está politizado, pero ¿por qué esto no le pasa a Fox News? Que es lo que estarían pensando muchos oyentes. Decir, bueno, pero si CNN está tirado a la izquierda, Fox está tirado a la derecha, ¿por qué no le pasa a Fox y si le pasa a CNN? Es que hay una gran diferencia. Yo creo que bueno, es interesante de que la audiencia entienda esto. Cuando las elecciones del 2016, Fox News le apostaba a que Donald Trump iba a ganar las elecciones, ¿verdad? Entonces, los otros 90% de los medios le apuntaban, decían, hacían programas y encuestas de que no existía ninguna posibilidad de que Donald Trump llegara a ser presidente. La única cadena que lo pronosticó fue Fox News. Con el tema del Covington, del niño del Covington High School que pasó en la Corte Suprema, aquel escándalo, que sacaron el video y todo eso, terminó siendo que Fox News tuvo la razón y esta cadena y otras cadenas no, inclusive le hicieron demandas millonarias. Y así por el estilo. Cuando el juez Kavanaugh, que le montaron esta estrategia de desacreditarlo como un violador de mujer y todo esto, antes de que llegara a la Corte Suprema, todas estas cadenas se montaron en esa narrativa, menos Fox News, que fue del otro lado. Entonces, lo que ha pasado, que la gente ha dicho, por más que ustedes digan que Fox News es esto y esto y aquello, y no estoy defendiendo a Fox, solamente estoy poniendo los hechos como son, ellos han estado más del lado de la realidad al final que las otras cadenas. Y entonces eso es lo que la gente ha dicho y tienen el triple de la audiencia. ¿Por qué? Porque se equivocó aquí o se puede equivocar allí, pero los temas más grandes, como han estado encima del tema de la pandemia, han estado encima del tema de la otra historia del enero 6, que no te cuentan los otros, han estado encima de estas otras historias que han terminado siendo reales, mientras que las otras cadenas trataron de desacreditarlo. Acordémonos de la famosa historia del hijo del presidente, Hunter Biden, que se censuró y que los medios tradicionales, por primera vez en mi carrera,
yo vi que se alinearon para censurar una historia que le hacía daño a un candidato a presidente. Increíble. Eso yo nunca lo había visto. Eso es increíble, increíble. Entonces, esa ha sido la gran diferencia, porque la gente ha dicho, bueno, ¿sabes qué? Pueden decir lo que sea de otra cadena, pero esta cadena por lo menos me dice lo que está pasando. Las otras me lo quieren tapar, o si no me censuran, o si no se acuestan con el otro. Entonces, la gente tampoco es tonta, y hay que tenerle un poco de respeto también a veces a nuestra audiencia, y mucho va ahí. No, y que la sintonía te dice lo que tus oyentes o tus televidentes están pensando. Entonces, al bajar un 90% de la audiencia, el público se está dando cuenta, el televidente se está dando cuenta de lo que tú estás explicando, la manipulación, la mentira, la media verdad, etcétera, y la gente no está dispuesta, porque lo dicen los números, no porque lo digamos nosotros, las cifras los están diciendo, no nos los vamos a aguantar más, no me interesa ver esto, pero fíjate que lamentable, ¿no? Ahora, comercialmente hablando, Willy Lora, estamos conversando con Willy Lora, amigos oyentes. Willy fue por 20 años, entre otros cargos en CNN, fue director de noticias en CNN. Dime algo, Willy, comercialmente hablando, ¿cómo se mantiene un canal de televisión que ha perdido 90% de su público? Porque al final del día, ¿esto es un negocio o es solamente una herramienta de manipulación política, la cadena CNN? No, yo creo que esa conversación la deben estar teniendo ellos ahora mismo en los presupuestos que vienen para este año, el próximo año. Entonces, seguramente que esa conversación la tienen. Pero lo que ha pasado, lo que te comentaba hace un momento, te pongo un ejemplo. Si CNN Español, o digo CNN como empresa, hacía, digamos, en el 2014, que tenían una ganancia de $800 millones, ahora están haciendo una ganancia de $1.200 millones. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la programación se la compra el partido político. Claro, los town halls y todo eso. Exactamente. Correcto. Entonces, lo que explicaba. Si tú bajas tus gastos operacionales, si tú sacas muchas personas, si tú dejas de invertir en periodismo investigativo y baja ese volumen de las noticias que la gente consumía, y esa inversión solamente la hacen 5, 6, 7, 8 analistas políticos, colaboradores políticos que tienen un solo salario, te llenan una gran parte de la programación y te venden esos programas pero muy caros. Entonces ya no eres un canal de noticias, Willy, entonces ya no eres un canal de noticias, eres un canal de televisión de un partido político. Porque tampoco podemos decir que todo se lo compra un partido político, pero obviamente su lineamiento y mucho del dinero que le entra por la cobertura política. Por eso es que la cadena se ha convertido en su gran mayoría una cadena de coberturas políticas, más que otro tipo de historias. O sea, otras historias le están haciendo en canales locales, en otros tipos de network. Por eso cuando hablamos hace un momento de Fox, hablábamos de que la gente todavía le creía, pero es que tienen todavía mucho más segmentos que reflejan las noticias locales de los diferentes estados, y eso todavía le interesa a la gente ver. Entonces, esos cálculos a nivel financiero que ellos hacen de decir, bueno, si nosotros gastamos menos, tenemos menos personas, gastamos menos en producir noticias y digamos programas investigativos, porque si ves la programación, mucha de la programación son talking heads, analistas políticos, spin todo el día. Entonces, de esa manera es mucho más barato producir y te da mucho más ganancia y tienes menos personal. Entonces ya el negocio menos trabajo, no necesitas tantos productores, exacto, no necesitas más automatización. Entonces ahora el tema del OTT, de hacer menos contenido para cable, porque eso está decayendo. Correcto. Entonces todas esas cosas vienen a coalición cuando estás haciendo números y cuando estás mirando la perspectiva. Pero inclusive ponte tú que diga, bueno, el 90% de la audiencia ya no nos ve, pero como quiera seguimos haciendo dinero. Pero esa publicidad negativa de decir que pierdes el 90% de tu audiencia como cadena, tiene un impacto en los inversionistas, tiene un impacto en lo que se va a planificar. Y tú puedes estar muy seguro de que esa conversación de cómo van a revertir eso ya está pasando. Porque inclusive hemos visto en esta semana varios programas que ya comenzaron a cuestionar directamente lo que está pasando con esta administración. Y eso es clave, porque eso es lo que se debió estar haciendo desde el principio, no solo esta cadena, sino todas las otras, porque lo hicieron durante los últimos 4 años. Entonces la gente ahora, ellos lo que se están dando cuenta es que por el rechazo a una cobertura como la que hemos visto, han tenido que obligatoriamente comenzar a cambiar la manera de cómo están cubriendo esta Casa Blanca. Y es penoso, porque como te decía hace un momento, costó mucho tiempo, trabajo, esfuerzo, estrategia, llevar esta marca a donde se llevó para que haya perdido tanta credibilidad en tan poco tiempo. Y en el mundo entero, no solamente en los Estados Unidos. CNN, cuando estábamos por lo menos en Londres, tenían la sede en Europa, de ahí en Londres,
de CNN que competía duro con cadenas, además de una trayectoria Claro, con inmensa como la ITN, BBC, etcétera. BBC. Ahora, han Ujú. surgido unas nuevas empresas de noticias para informar a ese público que se siente perdido, ¿no? Como una gallina sin cabeza en materia de dónde consumo, dónde busco la información, dónde puedo Ujú. conseguir información veraz y no más información politizada o digamos manipulada de alguna manera. Y Ujú. han surgido una serie de nuevas empresas de comunicaciones, pero básicamente más conservadoras. No sé, infórmanos tú, Willy, si han nacido otras, digamos, estoy viendo Newsmax, estoy viendo otras, hay Sí, muchos proyectos también de este tipo de cosas, más, sí. pero de información, digamos, más conservador que lo que es CNN o MSNBC, por ejemplo. Claro, porque la mitad del país no es completamente liberal, o sea, la mitad del país es prácticamente conservador. Entonces, ¿qué es lo que ha habido? Ha habido un vacío. Y también ha pasado que los patrones de consumo de contenido han cambiado. Los patrones de consumo ahora se han ido a los dispositivos móviles, a las computadoras y demás. Entonces, no es coincidencia que tú ves cadenas como la misma CNN, como el mismo Telemundo, NBC, sacando productos OTT donde la gente pueda seguir mirando su contenido En el en lo teléfono. que son los dispositivos móviles. Entonces, eso mismo está pasando del lado conservador. Vienen nuevos proyectos, están saliendo más proyectos. ¿Por qué? Porque es un tema de que te da más libertad, menos censura y puedes tener un alcance mayor a esa audiencia que tú le enfocas tus mensajes, tus noticias. Y hay que entender algo también, Lourdes. Nosotros por muchos años, este país ha sido muy grande por tantos años por el hecho de que dos personas de ideología política diferente podían sentarse y llegar a soluciones muy concretas y serias en beneficio y en la misma solidez de la democracia que vivimos. Ese espacio ha desaparecido. Y mucho de lo que estamos viendo ahora en esta división, esta polarización mediática y también a nivel ciudadano, es lo que ha hecho tanto daño al país en el último año y medio, más o 2 años, a lo que hemos vivido. Entonces, estos medios no tradicionales que van a comenzar a salir o que ya están saliendo, quieren traer de nuevo esa conversación basada en el respeto a la diferencia de opiniones, basado en el respeto a tus creencias y que puedan tener una conversación sobre temas tan importantes como la pandemia, la salud de tus hijos, la educación y todo eso, y llegar a un consenso de cómo tener un mejor país. El problema es que ahora mismo te estamos demandando cómo tú debes pensar, demandando cómo tú debes actuar, demandando cómo tú debes comprar. Entonces, eso es lo que ha llevado a la situación que se está viviendo ahora, y estos nuevos medios, sean conservadores o liberales, de esta nueva tendencia de consumo de contenido, lo que están tratando de hacer, apuntarle a traer de nuevo ese espacio de diálogo en la cual quien se beneficia sea el país. Ahora mismo, de la manera que se está mejorando, lamentablemente no está beneficiando en nada lo que se está viviendo en el país. Lo estamos mirando con el tema de la misma pandemia, que un día tenemos una cosa, el otro día tenemos otra, aquello funciona, la otra no funcionó, aquello que me dijeron el año pasado, ahora que decíamos que era mentira, ahora es verdad. O sea, todo eso está basado a la politización de todo. Y no es que no estemos diciendo que la política no vaya a estar involucrada, pero es que la política no puede tomar el control de todo, porque si no ya sabemos a dónde, en qué La quedamos. política tiene su espacio y tiene su momento. ¿Ah? No, Claro. pero como tú dices, no politizar el medio. Ahora fíjate tú que mientras yo estoy hablando contigo, estoy revisando estas cadenas como CNN, que es la que nos trae esta tarde a discutir este tema, amigos oyentes. Ana, CNN está, bueno, plagada de escándalos, de sus índices de audiencia han caído en un 90% después de la cobertura del 2021. Para que se hagan una idea, en enero del año pasado, la primera semana de enero, tuvieron casi 2.7 millones de espectadores, y esta semana, de la misma semana, pero de este año, solamente tuvieron 500,000, 540,000 espectadores. Eso es nada para una cadena de televisión nacional, ¿verdad? Eso es nada para una cadena de televisión. Bueno, ahora, fíjate tú, mientras estamos conversando, hay una noticia que que yo considero que es muy importante. La había dejado para esta hora para conversarla contigo y desmenuzarla dentro de todo eso. Cuando yo reviso el portal de noticias de CNN, ellos tienen en primera página la detención del tenista Djokovic en Australia. Tienen una cuestión ahí de que Sinead O'Connor está hospitalizada, una nota del presidente Biden, después un tema de un sombrero de Melania Trump, etcétera.
Pero resulta ser que por ningún lado tienen la noticia de que el hijo de Nancy Pelosi está siendo investigado federalmente por un caso de fraude en 5 compañías, que sí la tienen otros medios de Nueva York y de otros medios de comunicación. Y uno se pregunta, ¿por qué pasa esto, Willy? ¿Por qué no tienen en los portales de noticias en este momento esta información de que Paul Pelosi Jr., el hijo de la vocera de la Cámara, Nancy Pelosi, está vinculado a por lo menos 5 casos de fraude y que hay una investigación federal por fraude en su nombre, de este señor de 52 años, Paul Pilson? Estoy tratando aquí de traducir del inglés al español y me pierdo ahí en la traducción. Esto lo refiere, mira, el New York Post, Daily Mail, lo tienen en varios medios. ¿Qué pasa aquí? Es increíble que, o sea, tengamos que recurrir nosotros a hablar de ese tema cuando es algo que debieran tener en la portada. Me imagino que es el hecho de que Nancy Pelosi levantaría el teléfono y a quien le cogería el teléfono le va a decir, o sea, le va a cortar los accesos. O sea, es un la tema represalia. de juego político. Exacto, de juego político y además en un momento crítico para el Partido Demócrata, porque dentro de todo eso que tú acabas de mencionar, y la audiencia tiene que estar muy clara en esto, ha sido una de las peores semanas en la historia de un presidente, la que ha tenido este presidente ahora. Así es. O sea, y tú no lo ves reflejado muy poco en esos titulares que has leído. ¿Por qué? O sea, se dispara la inflación a más del 7%. Así es. Las expectativas de empleos fue la mitad de lo que se esperaba. El fracaso por parte de la Corte Suprema. Correcto. Los 2 senadores demócratas que votaron en contra del paquete de trillones de dólares encima de la deuda que tenemos. O sea, ha sido mala noticia tras mala noticia tras mala noticia, y vimos lo de Rusia con que el movimiento, que quieren tener movimiento de armas hacia Venezuela, hacia Cuba, sí. Están cerca de invadir a Ucrania, los coreanos lanzando cohetes. O sea, no han tenido descanso. ¿Por qué? Porque lamentablemente a nivel internacional se le ha pedido el respeto, de igual que, como refleja la encuesta, que nacionalmente la gente le ha pedido todo el respeto en términos de liderazgo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le pones una cadena que también encima de todo eso te diga, bueno, es que el hijo de Pelosi también está siendo investigado de una manera federal por esto y por esto y por esto, o sea, van a los teléfonos y las llamadas. Entonces, obviamente, es lo que uno se pregunta, ¿por qué no reportar ese tipo de historias que son muy interesantes, que lo han hecho con otra persona? Lo hicieron con las investigaciones al hijo de Trump, lo han hecho con otras investigaciones, pero no solamente lo están haciendo con el hijo de Pelosi ahora, lo que te dije hace un momento. Con Hunter Biden. Con el hijo del presidente, con Hunter Biden, con una historia que todo el mundo sabe en ese momento fue cierta y en este momento todavía es más cierta. Entonces es increíble pensar de que no esté ahí. O sea que no hay que culpar a los televidentes de CNN de irse y que sufra 90% de pérdida de audiencia CNN, que es lamentable. Esto le hace un gran daño a nuestra profesión, a nuestro oficio, a nuestros colegas, a la gente que en su mayoría son gente seria y profesional. Le hace un gran daño, ¿no? A todo, y sobre todo la credibilidad, ¿no? A la credibilidad que cuando tú vas a buscar noticias, ya uno no sabe por dónde meterse, ¿no? Ya cada vez es como más difícil poder encontrar algo que sea lo más cercano a la verdad. Willy. En el mismo programa digo a la gente, o sea, hay que buscar otros medios de informarse. Hay muchos medios diferentes para informarse. No se puede contar solamente con un solo medio. Es así. Willy, te agradezco. ¿Para dónde va esto? ¿Dónde tú ves el futuro de CNN, por ejemplo? Las cadenas van a tener que reinventarse en cierta manera. Ya comenzamos a ver un poco de eso con el lanzamiento y el anuncio que hizo la cadena de lanzar a CNN Plus, que es un producto OTT. No sé qué tan lejos va a llegar con eso. Vimos lo mismo que está haciendo NBC, lo están haciendo ABC, o sea, de irse por el lado OTT para poder mantener un poco no solamente la credibilidad, sino aumentar la gente que vaya a consumir su contenido. Yo no le veo una solución rápida. Yo creo que para que la gente olvide el tema de su responsabilidad en muchos temas, va a tomar un tiempo. Yo creo que no están todavía muy lejos de comenzar a revertir eso, pero deben de comenzar a revertirlo, a ver qué pueden salvar. No creo que vayan a salvar todo lo que perdieron por el simple hecho de, como te decía hace un momento, los patrones de consumo de contenido han cambiado y la gente está buscando información en otro sitio porque ya lo dieron como perdido el hecho de que estas cadenas dejaron de tener ningún tipo de credibilidad. Porque es que ganar el público es muy difícil, pero perder el público es muy fácil.
Ese es como hacer la marca, muy difícil construirla y muy fácil perderla. Willy, qué placer inmenso conversar contigo. Gracias por compartir este tiempo y esta conversación tan sabrosa contigo por la señal de Radio Mambí. Muchas gracias, Willy. Un gran abrazo para ti, muchas felicidades y éxitos este año. Gracias, igual para ti, a ti, a tu audiencia, así que felicidades y seguimos adelante. Seguimos adelante. 5:32, Willy Lora, amigos oyentes, por casi 20 años, director de noticias de CNN. A propósito de esta información, CNN pierde en enero el 90% de su audiencia. Ya venimos.